tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Bueno, pues es un verdadero gusto, un placer saludarles en esta emisión, una emisión más del programa Operación Noticias, que se transmite por YouTube, por Facebook y además por las redes de Grupo Corporativo Radiofónico, Haz Comunicación, las estaciones La Mexicana y Retro. Así que bueno, con la intención de que usted esté informado. En esta ocasión, y toda vez que la ruta que tenemos para este modelo informativo es tratar de realizar un análisis, tratar de ir un poquito más a fondo en situaciones presentes, pasadas, análisis del futuro, para que de alguna manera contribuyamos a tenerle informado y usted sea quien finalmente realice el análisis necesario. En este caso, hemos querido tomar los últimos 4 sexenios que han transcurrido en Oaxaca para tratar de entender la situación que tenemos ahora, en este 2025, lo que estamos viviendo aquí en nuestro estado de Oaxaca y por todo lo que hemos pasado en los últimos 25, 26 años. Uno de los sexenios con los que estamos iniciando es el de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz. Era Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, originario de Chalcatongo, allá en la Mixteca, aunque él se crió en Juchitán. Se sentía una parte ismeño por haberse criado ahí, pero él nació en Chalcatongo, en la Mixteca. El tema con Ulises Ruiz, creo yo, y mire, estas son las contradicciones de la política que hoy estamos viviendo, tremendas, y que ya haremos un análisis también, aunque no nos estamos metiendo mucho a lo nacional, vamos más a lo local, lo que está viviendo el tema del Mayo Zambada y esta amenaza que aventó, que dijo, o pide el gobierno mi extradición para que me regresen a México, o sea, prácticamente decir que salgan en mi defensa y no me vayan a condenar a muerte, o la relación entre los gobiernos colapsa. Pero ya analizaremos ese tema, no me meto, lo comento de pasado. Bueno, decía yo entonces que Güero, así son sus siglas, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz Güero, es quizá, y decía yo en estas contradicciones de la vida, el gobernador más rechazado, más repudiado que tiene Oaxaca, ¿no? Y curiosamente andaba buscando ser candidato a la presidencia de México. Y ahora algo que sí ya hizo es que ya registró su partido político. ¿Por qué es repudiado? Bueno, le estalla el movimiento del 2006 de los maestros. Y se le viene encima una andanada tremenda que lo tuvo así de que se le diera la desaparición de poderes. El tema entonces con Ulises Ernesto Ruiz Ortiz es que su sexenio fue uno de los que dejó muchísima obra inconclusa. Evidentemente arrancó hospitales así aventando para arriba. ¿Para qué? Pues lo lógico es que fue para darle el jalón al dinero, ¿no? Que luego por ahí salieron varios datos y que ya nadie le siguió a investigarlos, de que mucho de ese dinero que estaba etiquetado para los hospitales se utilizó más bien para las campañas políticas. Y peor aún, las perdió. También otro de los temas que él tuvo es que
de estos sexenios de los que vamos a hablar y de otros de Oaxaca ha sido uno de los más sangrientos. Veamos este contexto. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz llegó a la gubernatura del estado de Oaxaca en el año de 2004, representando al Partido Revolucionario Institucional entre señalamientos de haber cometido fraude electoral por la supuesta compra de votos por parte de su antecesor José Murat Kassab. A lo largo del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz existieron varios cambios en su gabinete. Los más notorios fueron los que se dieron en la Secretaría General de Gobierno, que en un principio estuvo al mando de Jorge Franco Vargas, quien a principios del mes de julio del 2006 fue destituido y sustituido por Eliodoro Díaz Escárraga, el cual se mantuvo hasta el año 2009, en el que Jorge Toledo Luis tomó el mando de la política interna del estado hasta el último día del mandato de Ruiz Ortiz, año en el que también el exmandatario anunciaría su reajuste más grande en el gobierno, luego de que 5 funcionarios presentaran su renuncia, toda vez que estos buscaban una candidatura en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional de esa época, al igual que interesados en participar en elecciones federales de ese año. Por lo que en lugar de Emilio Mendoza Caplán, ex coordinador para la planeación y el desarrollo, quedaría Bulmaro Rito Salinas. Armando González Bernabé se convirtió en el nuevo secretario de Obras Públicas en sustitución de Eviel Pérez Magaña, mientras que Lilia Mendoza Cruz quedaría al frente de la Secretaría de Asuntos Indígenas. Raúl Castellanos Hernández, quien fuera oficial mayor en el Congreso local, se convirtió en el coordinador de comunicación social, sustituyendo así a Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Al frente de Caminos y Aeropistas de Oaxaca quedaría Ambrosio Vázquez Arango, y en la Secretaría de Economía, Héctor Gómez Núñez, sustituyendo a Enrique Sada Fernández, el cual se convirtió en asesor del gobernador. Durante su sexenio en la entidad oaxaqueña se efectuaron numerosas obras públicas, como lo fue la restauración del centro histórico de la capital, así como la modernización y construcción de diversos tramos carreteros, la modernización del Auditorio Guelaguetza, al igual que la construcción de su techado, obra que presentó muchas deficiencias. También durante la administración estatal de Ruiz Ortiz se tuvo a bien la construcción de más de 100 hospitales, centros y unidades médicas alrededor del estado, de los cuales la mayoría se encuentran actualmente abandonados y en el olvido, como lo son el Hospital de Especialidades del Istmo de Tehuantepec y nosocomio del municipio de Reyesetla, elefantes blancos que con el pasar de los años la flora local fue reclamando como suyos. Ulises Ruiz Ortiz, en medio de la desaprobación de su gobierno, se enfrentó al conflicto sociopolítico del 2006, liderado por el magisterio oaxaqueño, que exigía mayor presupuesto para mejorar la calidad de escuelas oaxaqueñas, principalmente la de las escuelas de zonas rurales, movimiento que aglomeró aproximadamente más de 80,000 maestros de las 8 regiones del estado, que se mantuvieron por más de casi un mes en plantón en el Zócalo capitalino. No fue hasta el 17 de junio de ese mismo año cuando el entonces mandatario estatal ordenó a cientos de policías desalojar a los maestros con gases lacrimógenos y balas de goma, acto de represión que originaría el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organización que juntó a más de 365 organizaciones locales y nacionales que se unieron a la lucha magisterial. Así dio inicio entonces a una época de movilización en todo el estado, pero principalmente en la capital del estado, donde las marchas, la toma de oficinas de gobierno, secuestros de vehículos oficiales y de estaciones de radio estatales, así como de carreteras, originó un caos que perjudicó no solo a la administración estatal, sino también a miles de oaxaqueños. A lo largo de este periodo, el secretario general de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas, desempeñó uno de los papeles más cruciales en el episodio más oscuro de Oaxaca, lo cual ocasionaría que se le apodara el Chucky, pues él, junto con José Manuel Vera Salinas, que en ese entonces era el director de Seguridad Pública del Estado, y Lisbeth Caña, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron los artífices de la creación de las caravanas de la muerte, que tuvieron como propósito agredir y asesinar a los miembros de la APO que se encontraban en las barricadas. Sin embargo, a pesar de que en octubre del 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales en el conflicto social del 2006, nunca se actuó en contra de Franco Vargas, quien era responsable de la política interna del Estado. Durante las elecciones del 4 de julio de 2010, el pueblo oaxaqueño emitió un voto de castigo al Partido Revolucionario Institucional debido a los acontecimientos del 2006
2016. En esas elecciones, Gavino Upue Monteagudo resultó electo como gobernador del estado de Oaxaca gracias a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, integrada por el PAN, PRD, PT y Convergencia, derrotando al candidato de Uro, Eviel Pérez Magaña, de la coalición por la transformación de Oaxaca, conformada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Ante estos resultados, el gobernador reconoció la derrota a través de un mensaje en sus redes sociales. No obstante, advertía al pueblo oaxaqueño de su regreso. A unos días del final de mi gobierno, les quiero dar las gracias por su apoyo. A pesar de que algunos grupos nos quisieron desestabilizar, jamás lo lograron, porque Oaxaca es más fuerte y noble que sus detractores. Les deseo siempre lo mejor. Ha sido un gran privilegio servirles. Nos veremos pronto. Información de Abisaí Canseco. Bueno, mucha gente se mofaba de este tema. Bueno, hacían ahí comentarios como que, ay, nanita, ¿cómo de que nos veremos pronto? Lo que menos quería la gente era verlo pronto otra vez, ¿no? Después del 2006, la gente, pues, sí se inclinó una parte fuertemente en contra de la revuelta, ¿no? En contra de Flavio Sosa, de los maestros, de Coache Verano. O sea, un repudio social, pero también un gran repudio social con Ulises Ruiz Ortiz, a quien se le veía pues como un personaje cínico, ¿no? Había propiciado toda esta serie de cosas malas y luego ahora, a final de cuentas, pues imagínense la intención del priista, pues primero de ser presidente de México, y luego también ha formado un partido político. ¿Qué dice la gente de esto en Oaxaca? Vamos a verlo. En pleno 2025, el expriista y exgobernador oaxaqueño, pese a las malas decisiones y numerosas represiones que ordenó durante la administración estatal, mismas que originaron a que su sexenio se denominara el gobierno más sangriento que ha tenido Oaxaca, está recorriendo las 32 entidades federativas, recolectando firmas para establecer un nuevo partido político al cual lo ha nombrado México Nuevo. En este sentido, salimos a las calles a preguntarle a algunas y algunos oaxaqueños cómo calificarían el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y cómo ven su intención por formar un nuevo partido político. Y esto fue lo que nos comentaron. Muy mal concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues las opresiones, todo lo que hizo, todo, ¿no? Las mentiras que dijo aquí en el pleno Zócalo de que no había nada y ser Zócalo cerrado, con las entrevistas con Loret de Mola, cuando no se podía ni pasar, no dejaban ni pasar a uno. Pues yo pienso que no nos va a alcanzar, pero a lo mejor es para desviarle la atención o algo. Hay algo al fondo de fondo, es el PRI. No, pues qué puedo recordar. Todo no ayudó casi. ¿Qué puedo decir? ¿Verdad? No, muy mal. ¿Por qué? Porque pues no está haciendo las cosas bien. Debe pensar hacer las cosas bien para poder hacerlas bien a todos, para que nos ayude a todos, ¿no? No sé qué. ¿Hasta dónde puede llegar ese señor? Pues ahí veremos mejor. No, yo no doy mi palabra de que yo soy del partido Morena y no me salgo de ahí y no quiero hablar mal de los demás, sino ya que hagan su lucha, si el pueblo los consiente, pues ya el montón manda, pues el pueblo manda, ¿no? Nunca lo vamos a olvidar, nunca. Jamás. ¿Cómo ves que ahora quiere liderar un partido a nivel nacional? No, y ya lanzó a su hijo, ¿no? No creo que... Bueno, la sociedad de oaxaqueña somos muy reflexibles. Vemos lo que pasó y actuamos en el voto, sobre todo en el voto. ¿No crees que consiga este porcentaje para que se mantenga en las próximas elecciones? No. Ya perdió el PRD su registro. Va el PRI ya también. Morena estoy por Morena. Es correcto, sí fue nefasto, fue muy mal gobernador. Él tenía un problema social aquí en Oaxaca y él estaba con el compadre en otro lado, quitado de la pena como si nada, y el conflicto aquí estaba.
y él pues nunca hizo nada por arreglarlo, ni encontró solución, ni nada. ¿Usted cree que ante esta memoria que tiene el pueblo oaxaqueño, y no solo el pueblo oaxaqueño, sino el mexicano, durante las elecciones, pueda conseguir por lo menos el 3% o el 5% de acuerdo a las normas que tenga el INE en ese momento de las elecciones, o nada más sea una intención y pierda el registro? Bueno, ellos siempre van, casi todos los partidos siempre van por el 3% para tener los recursos que les da el INE, ¿no? Entonces, pudiera ser que alcance el 3% a la desmemoria de algunas personas. ¿Es posible? No muy buenos recuerdos por los antecedentes del conflicto, la represión y todo lo que pasamos los compañeros maestros en su gobierno. Así que no tengo muy buenos recuerdos, buenas experiencias con su gobierno. Y vuelvo a repetir, pero soy respetuoso, siempre he sido respetuoso de las personas, de sus ideales, de su forma de vida, y al final los ciudadanos, las personas decidimos por quién votamos, por quién nos decidimos. Vuelvo a repetir, de una manera consciente, de una manera humana y respetuosa. ¿Usted cree que llegue a conseguir el 3% que le pide el INE en la primera elección? Yo lo veo difícil, yo lo veo complicado, muy complicado, pero vuelvo a repetir, cada quien sabe su estilo de vida y su ideología. Con información de Abisaí Canseco. Pues más que complicado, es una verdadera barbaridad, ¿no? Yo diría que, con todo el respeto que esto merece, ¿no? Y sin caer en la vulgaridad ni en las malas palabras, es una mamada. El decir, ahora quiero ser presidente, no chingues, si despedazaste tu estado. Bueno, de regreso le tengo, porque vamos a ir a una pausa, le tengo el dato de cómo la gente se hartó por completo de Ulises, de tal manera que le dio un cambio hacia un modelo que pensó la ciudadanía oaxaqueña que era su gran esperanza, y resultó un fiasco. Regreso. Bienvenidos a Zona DT, donde aquí sí hay deportes y no como en el Indeporte. Hoy hablaremos específicamente de dos deportes, que es la Fórmula 1, que ya está por iniciar la temporada 2025, iniciará en Australia en el mes de marzo, pero sin antes hablar un poco de lo que fue la presentación de todos los liveries que van a utilizar los 20 equipos que conformarán este año la parrilla. Dentro de los más notorios fue Ferrari con la incorporación de Lewis Hamilton y también Red Bull con el gran abucheo que sufrió Christian Horner después de todos los problemas que el año pasado envolvieron a la marca de la bebida energética y sumado también a la repentina salida de Sergio Checo Pérez de la escudería ya terminando la temporada y teniendo aparentemente todo firmado, porque recordemos que Checo Pérez tenía ya contrato hasta 2026 con el equipo austriaco, pero de repente todo se rompió, todo se derrumbó y ahora Liam Lawson está de coequipero con Max Verstappen. De los más destacados y los más bonitos fue el hermano menor de Red Bull, que es vistoso porque asemeja un poco el livery que llevaron en Japón, monoplaza blanco que pues va a abanderar a Yuki Tsunoda principalmente, y también la decoración de Williams con la incorporación de Carlos Sainz, además de Ferrari con la incorporación de Lewis Hamilton, y volvieron en Maranello a optar por un rojo un poquito más oscuro, y esto recordemos que es debido a una parte del contrato que firmaron con Lewis Hamilton, donde en cualquier escudería al que él vaya y por razones obvias de pues de temas de no inclusión a personas de color o afro, él pide que en todos los equipos que vaya por lo menos una o dos veces en la temporada se cargue el monoplaza completamente negro. Lo hizo Mercedes en un hermoso W13, en un hermoso W14, en un hermoso W12, donde la mayoría del tiempo pasaron de ser plateados los coches a ser completamente negros con algunos distintivos
en color verde y plateado debido a Petronas, que es el mayor patrocinador de Mercedes, además de pues Mercedes obviamente. También pasando un poquito al tema deportivo, sufrimos todos, yo creo, aquí sí, la dolorosa eliminación del Milan a manos del ex equipo de Santi Jiménez, a pesar de que pues, el mexicano logró anotar tan solo al minuto 4 para emparejar todo el partido. Una pésima actuación de Theo Hernández hizo que el equipo se quedara con 10 hombres y pues lamentablemente el Feyenoord logró empatar en el partido de vuelta haciendo un global de 2-1 y haciendo muy dolorosa, lejos de que Santiago Jiménez pues, sea mexicano, dolorosa en general, porque el Milan fue de los pocos equipos que sí se reforzó muy bien esta temporada precisamente porque tenía la esperanza de pasar a la siguiente ronda en los playoffs. Ahora, pues con esto, las esperanzas del Milan es terminar solamente cuartos en la Liga de Italia y así clasificar directamente a la Champions League el siguiente año. Entre otros resultados, el Benfica venció al Mónaco en el global porque empataron 3-3. El Bayern empató a 1 y en el global ganó 3-2. El Atalanta perdió 3-1 y en el global perdió 5-2. Y también en otros resultados de la Champions League, el Real Madrid, pues no tanto sorpresa por el parón que tiene, o el bajón de rendimiento que tiene el Manchester City en general. Lo vapuleó 3-1 para hacer un escandaloso 6-3 en el global. Y dentro de otros resultados, el Dortmund empató a 0, en el global se fue 3-0 contra el Sporting de Portugal. El Paris Saint-Germain enfrentó a un homólogo porque juegan en la misma liga de Francia, al Brest, con un vapuleante 7-0 y con un 10-0 en el global. El PSV Eindhoven en un muy buen partido ganó 3-1, poniéndose en el global 4-3 sobre la Juventus. Este resultado es sorpresivo. Y pues con esto ahora lo que quedará en los octavos de final es al Brujas contra el Aston Villa, el Borussia Dortmund contra el Lille, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que dicha sea de paso, el Atlético de Madrid tiene una cierre de temporada bastante peculiar porque se va a enfrentar al Real Madrid 2 veces y al Barcelona se va a enfrentar 3 veces, 2 en la final de la Copa de España y 1 más en Liga, y pues al Real Madrid lo va a tener ida y vuelta en la Champions League, entonces se viene bastante apretado. El PSV se enfrentará al Arsenal, el Feyenoord, aquí estaría Santi Jiménez, hubiera disputado el clásico contra el Inter de Milán. De ahí en otro clásico, pero esta vez en Alemania, el Bayern Múnich se va a medir contra el Leverkusen, el Benfica se va a medir contra el Barcelona y cerraría el Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Hasta este momento, estas son las noticias en Zona de DT. Regresamos al estudio. Bien, pues continuamos en este recuento de los sexenios para ir comprendiendo el momento que estamos viviendo. Y decía yo que luego de Ulises Ruiz Ortiz y su nefasto paso por el gobierno de Oaxaca, se dio una gran esperanza con la llegada del candidato Gavino Cue Monteagudo. Tuvo 2 intentos y en el segundo lo logra, porque el primero le gana justamente Ulises Ruiz Ortiz. Intentó ser gobernador, pero en el segundo tuvo 2 empujes tremendos Gavino. Uno, los maestros de la sección 22. Y el otro, Andrés Manuel López Obrador lo acompañó en una gira a todos los municipios de Oaxaca. No es mentira, a los 570. Y eso, pues, sin duda, influyó para que ganara la elección a gobernador de Oaxaca. Además, estaba el caldo de cultivo porque el gobierno de Ulises fue terrible, decía yo, y entonces la gente quería un cambio total. Yo me acuerdo, yo fui a la entrega de la constancia de mayoría de Gavino Cue a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y la gente gritaba justicia, justicia, justicia. O sea, no gritaba ganamos, no gritaban otras voces de triunfo. Querían justicia, pero no hubo. Gavino no aplicó la justicia
a nada de todo el dinero que se malversó durante el sexenio de Ulises. Sin embargo, bueno, ganó el proceso electoral. Escuchemos el recuento. Previo a ganar la gubernatura en 2010, Gabino Cue Monteagudo llegó a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez de 2002 a 2004 por el partido Convergencia, luego que su partido, el PRI en Oaxaca, le negara la candidatura presidencial por la capital del estado, presuntamente a petición de José Murat. En este cargo público se mantuvo por 2 años luego de pedir licencia para competir por primera vez por la gubernatura en 2004, elección que perdió ante Ulises Ruiz Ortiz. Para 2010, después de 81 años de gobiernos priistas en Oaxaca, la elección de Gabino Cue marcó un cambio histórico, representando a la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, PAN, PRD, PT y Convergencia. Cue ganó y su victoria fue resultado de una estrategia opositora que cobró fuerza tras el descontento ciudadano por la represión del movimiento magisterial en 2006, obteniendo apoyo de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22, como Gabriel López Chiñas y Rogelio Garfias, aunado al respaldo del entonces presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue acompañado por los entonces senadores Gabino Cue y Salomón Jara en sus recorridos en el estado en 2009, donde indicaba su descontento con el sexenio de Ulises Ruiz, influyendo así en lo que se conoció como voto de castigo al PRI. El 1 de diciembre del 2010, con un puñado de expectativas y compromisos con diversos sectores de la ciudadanía oaxaqueña, Gabino Cue Monteagudo llegó a la gubernatura de Oaxaca acompañado de su gabinete, a quien señalaba de estar integrado por perfiles preparados y con experiencia para desempeñar sus funciones, presentando a Benjamín Robles Montoya como jefe de oficina de la gubernatura, a Irma Piñeiro Arias como secretaria general del gobierno, como procuradora de justicia a María de la Luz Candelaria Chiñas, a Marco Tulio López Escamilla como secretario de Seguridad Pública, a Gerardo Cajiga como secretario de Finanzas, a Alberto Vargas Varela como titular de la Secretaría de Administración, a Germán Tenorio Vasconcelos como secretario de Salud, Nezahualcóyotl Salvatierra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en Contraloría y Transparencia Gubernamental a Perla Gurlich Fernández y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura a Salomón Jara Cruz, este último renunciando en abril del 2013 para señalar que no contó con el respaldo de Gabino Cue para la función de su cargo, aunado a las acusaciones de mal manejo de recursos públicos y de pagar nóminas de Morena en Oaxaca. Gabino Cue asumió el gobierno con legitimidad, pero dejó pendiente la justicia por violaciones a derechos humanos del sexenio anterior. Al finalizar su mandato fue señalado como el gobernador más corrupto por presunto desvío de recursos y un aumento de la pobreza en Oaxaca. Para su continuidad contemplaba a José Antonio Estefan Garfias como sucesor a la gubernatura, posterior a su ruptura con Benjamín Robles Montoya, quien desde el inicio del sexenio gabinista se perfilaba como posible sucesor. No obstante, ante las críticas de la presunta autoridad que Robles Montoya ejercía en el gobierno estatal como jefe de la oficina de la gubernatura, sobrepasando la autoridad de Cue Monteagudo, fue aplazado por Jorge Castillo Díaz, operador político del gobierno del estado, causando así una ruptura definitiva, lo que llevó a uno de los procesos electorales más tensos entre Benjamín Robles, Alejandro Murat, José Antonio Estefan Garfias y Salomón Jara. Tenemos la oportunidad histórica de darle un golpe contundente a la corrupción. Gabino Cue va a ir a la cárcel. Informó Julia Vallarta. Bueno, pues así están las cosas con lo que sucedió con Gabino Cue a la llegada de este personaje oaxaqueño, él sí nacido en la ciudad de Oaxaca y que tuvo la confluencia primero de varios partidos por primera vez aquí en la entidad y con un bono electoral enorme que lo echó a la basura. No tuvo los arrestos, como se dice, de retomar ese gran apoyo de la gente y decir, vamos a ganar y vamos a gobernar. No, fue ganar y mire que yo sé, porque pues él es casi mi contemporáneo, es un poco más chico que yo, Gabino, pero coincidimos en los tiempos de escuela y todo eso, y desde entonces ya traía en la mente ese ánimo, esa idea de gobernar Oaxaca. Y fue un anhelo que a final de cuentas, después de tantos años, se le cumplió a Gabino. Y cuando llegó, como si fuera una cubeta de agua,
lo eché en el caño. Los dos últimos años ya fue un gobernador totalmente omiso. No le importaba nada de lo que sucedía en Oaxaca. Tanto así que después de que él termina su mandato, pues le da otra vez la oportunidad de que regresen las viejas formas. Vamos a una pausa más y regresamos a continuar con este especial que tenemos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque el gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados, en fin. Hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya
la manera de querer ingresar y era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos? Bueno, si usted nos sintonizó antes, estamos en Operación Noticias y estamos haciendo un recuento de los 4 sexenios que hemos vivido para tener una idea y una claridad en las cosas que están sucediendo en nuestro estado. Y justamente para cerrar el tema de Gavino, vamos a escuchar qué opina la gente de Oaxaca de los tiempos de este gobernador. Escuchemos. Al ser catalogada como una de las peores administraciones estatales, le preguntamos a la ciudadanía oaxaqueña cómo califica el sexenio del exgobernador Gavino Cue Monteagudo y esto comentaron. ¿Usted cómo califica el sexenio del exgobernador Gavino Cue Monteagudo? Pues el sexenio no me parece, no fue buen gobernador. Muchas cosas prometió y no cumplió, pues, no cumplió. Prometió de dar casa a los abuelitos, así, y nunca, ya que llegó a su trono de gobernar, ya no se acordó de esos abuelos, de dar sus casas. En esta ocasión se trataba que iba a haber un cambio con él, cuando empezó él. Sí, porque él creo que fue uno de los primeros que se acercó a López Obrador ya en esos tiempos. Pero al rato pues le ganó la ambición y esa cosa y no la hizo. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondría usted? Que hizo muchas tranzas. Pues yo le pondría ahora sí de panzazo, un panzazo. 6, vamos a darle chance. Decían que todo iba a cambiar, que todo iba a ser diferente, ¿sí? Entonces hasta vota uno por otro presidente y todo iba a ser diferente y no, todo fue peor. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone? 0. Pues prácticamente así como se viene comentando sobre la historia de los priistas, panistas, pues yo lo entiendo pues en esa forma. Pues no llegó muy adecuadamente ahora sí el apoyo, el beneficio, como ahorita, pues ahora sí lo estoy viendo como tal. Informó Julia Vallarta. Bueno, pues ahí está la opinión de la gente, ¿no? Pues es un sondeo, tampoco puedo decir que todos los ciudadanos piensan así, pero es una muestra de cómo las cosas se dieron, ¿no? Vino después la elección, ¿no? Y hubo intentos, hubo ataques, ¿no? Benjamín Robles Montoya en ese entonces había empezado como gente de Gavino Cue, quiso ser sucesor y no se le dio. No lo apoyó Gavino, se molestó, lo empezó a atacar. Luego también convocó a varios partidos José Antonio Estefan Garfias y fue como el candidato apoyado por Gavino Cue, pero pues tampoco ganó. Y ahí cruzó y entró en una línea recta Alejandro Murat Hinojosa, priista en ese momento e hijo del exgobernador José Murat Kassab. Y bueno, básicamente desde el principio, pues hubo polémica, mucha polémica en contra de Alejandro Murat, y la principal fue que era considerado como un agente foránea, es decir,
que no era oaxaqueño, que no había nacido en Oaxaca, que no había crecido en Oaxaca y que pues estaba llegando por ser hijo de José Murat. La realidad es que no nació en Oaxaca, pero también hay que decirlo. Fue legal su nombramiento. ¿Por qué? Porque la Constitución de Oaxaca establece que alguien puede ser considerado oaxaqueño por derecho de que su padre o su madre hayan sido oaxaqueños. Y bueno, pues es el caso de Alejandro, ¿no? Escuchemos este segmento. Para las elecciones estatales del 2016, a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo llegar la orden de que el candidato a la gobernatura de Oaxaca tenía que ser Alejandro Murat Hinojosa, desplazando por completo las intenciones de Biel Pérez Magaña, Mariana Benítez y Alfonso Gómez Sandoval Hernández, quienes también buscaban ser candidatos a la gobernatura del estado por el PRI. Durante los comicios de ese año, la coalición Juntos Hacemos Más, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, logró ganar la gobernatura con Alejandro Murat Hinojosa como candidato, seguido de José Antonio Estefan Garfias, quien representó al PAN-PRD. En tercer lugar quedó Salomón Jara Cruz, representante del Partido Morena, y en cuarto lugar Benjamín Robles Montoya, quien encabezó la fórmula del Partido del Trabajo. Como mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa designó a Alejandro Avilés Álvarez como secretario general de gobierno. No obstante, fue Francisco Javier García López quien comandaría esta dependencia hasta el final de sexenio. Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón Jauregui fue nombrado en primer instante. Sin embargo, fue sustituido por Raúl Ernesto Salcedo Rosales, mismo que en el año 2021 fue reemplazado por Eliodoro Díaz Escárraga. Durante el sexenio de Murat Hinojosa, las dependencias que más reajustes tuvieron fueron la Secretaría de Salud con 4 titulares, donde el último fue Juan Carlos Márquez Heine, la Secretaría de Movilidad con el mismo número, siendo Arturo Eleazar López Orroza su último titular, y la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos con 5 titulares. La Secretaría de Finanzas contó con 3 titulares, siendo esto Jorge Gallardo Casas, Vicente Mendoza Telles Girón y por último Jorge Antonio Hidalgo Tirado. Mientras tanto, la Secretaría de Administración fue encabezada en un principio por Javier Villacaña Jiménez, Carlos Melgoza Martín del Campo y finalmente por Germán Espinosa, bajo la justificación de detonar el desarrollo del Estado y culminar los proyectos aplazados por administraciones anteriores a su gobierno estatal. Alejandro Murat Hinojosa pidió a la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca adquirir un crédito por 3.500 millones de pesos. Fue así que el 3 de octubre del 2019, el Pleno del Congreso aprobó por medio del decreto 809, por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, el financiamiento de hasta 3.500 millones de pesos que, de acuerdo al documento disponible al acceso público por Internet, se destinaría a inversión pública productiva y a la constitución de fondos de reserva, que de acuerdo a su último informe del entonces secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, CINFRA, Javier Lascano Vargas, presuntamente se habría invertido 3.286.88 millones de pesos en 207 proyectos, de los cuales CINFRA ejerció un monto de 1.784.950.000 pesos para 95 proyectos, entre los cuales estarían la Casa de Alas, Foro Huatulco, Circuito Interior Símbolos Patrios y el Centro Cultural Álvaro Carrillo. 5 meses después de esta aprobación, en medio de acusaciones de corrupción y desvío de recursos, Fabián Herrera Villagómez, quien desde el principio del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa encabezaría CINFRA, fue sustituido el 10 de marzo de 2020 por Javier Lascano Vargas, quien en ese entonces era el coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo, COPLADE. Nombramiento controversial señalado por la cercanía entre Lascano Vargas y el secretario de Finanzas Vicente Mendoza Telles Girón, quienes durante su gestión fueron llamados por el Congreso local por más de 2 ocasiones a comparecer ante el Pleno. El manejo de los 3.500 millones de pesos aprobados en el decreto 809, esto derivado por la falta de informes sobre el uso del recurso y los avances de las obras públicas. Cabe señalar que en noviembre del 2021, el secretario de Finanzas Vicente Mendoza Telles Girón fue retirado de su cargo a un año de culminar la administración de Alejandro Murat Hinojosa, esto entre señalamientos de falta de pagos a proveedores de distintas dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, además que nunca transparentó la deuda por 3.500 millones. Información de Abisaí Canseco.
Bueno, pues también tenemos lo que opinan varios oaxaqueños en el centro de la ciudad, donde se levantó este sondeo de lo que fue este gobierno de Alejandro Ismael, es su nombre completo, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, por cierto, hijo de la señora Guadalupe Hinojosa, Lupita Hinojosa, que la verdad era una persona extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de tratarlo y era una persona extremadamente amable. Bueno, pues esto piensa la gente de este gobierno de Alejandro Murat aquí en Oaxaca. A más de 3 años que el expriista Alejandro Murat Hinojosa hubiera dejado el estado envuelto en una crisis financiera y de salud, esto opinan las y los oaxaqueños de su gobierno. El gobierno de Murat pues dejó mucho que desear, nomás llegó a saquear, ¿sí? Lo mismo que han hecho los anteriores gobiernos, a robar, a saquear, ¿sí? Y la impunidad que existe, porque la falsedad de que la lucha contra la corrupción pues es como dicen, pura falsedad, porque si en verdad se quisiera, ya deberían ir a fondo. Creo que hay elementos suficientes para que puedan procesarlos, fincarles responsabilidad no solo administrativa, sino penales, pero no, pues ahora Alejandro Murat ahora ya se volvió de Morena, ¿sí? Ahora ya se afilió a Morena y según son uno de los cuadros más de honor de Morena. Y pues está difícil así la situación. De la madre, porque todo fue un fracaso. Todo fue un fracaso. Y pues dejante de que todavía nos robó, todavía sigue en un puesto político que no debe de estar ahí. Es una, ¿cómo le llaman? Una rata de 2 patas. Sí, porque bueno, nosotros los oaxaqueños también tenemos la culpa por el poder. Esa gente ya no debe estar ahí. Ese no conoce la vergüenza. Pues, para mí me parece que fue de regular a malo, ¿no? Su sexenio. ¿Por qué? Pues, con la misma característica, ¿no? De todos nuestros políticos que vienen del PRI, pues, manejando la palabra democracia, pero en un sentido figurado, ¿no? Nada más a favor de los más poderosos. Es todo lo que les puedo decir. Malo. ¿Por qué? Oh, porque no, todo dejó pendiente, todos los baches, todos feos. La central camionera que iba, no sé, los autobuses, nada más hizo un desastre, se llevó el dinero. No hubo ningún cambio, siempre siguió igual o hasta peor, ¿no? Por la situación de lo que es la inseguridad. No hay empleo, había muchos baches, todo eso. Y trajo mucha gente de trabajar de México para acá, desplazando a las personas que cuentan con una preparación. Y eso es como decir, si hay profesionistas acá o personas que tienen la capacidad, ¿por qué no emplearlos? Información de Abisaí Canseco. Bueno, pues quizá el reclamo principal fue funcionarios oaxaqueños, caray, ¿no? Digo, está bien que algunos sean muy pendejos, pero ni modo que los que vinieron sean muy listos. También han venido una bola de pendejos entre los que vinieron. Y el tema central es, pues que también hay que entender que es muy difícil darle gusto a todo el mundo, caray. Sin embargo, al final el balance, pues es el que habla, ¿no? Vamos a otra pausa muy rápida y luego se da este giro, vuelve a girar la ruleta de la política en el país y este jalón que vuelve a dar Andrés Manuel López Obrador nos lleva a entrar a una primavera, a la primavera oaxaqueña. Regresando de la pausa, se lo comento. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca.
porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa, o nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, que el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros
paisanos en Estados Unidos. Y bueno, mire usted, dado el efecto de rebote, que eso hay que reconocerlo, de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pues llevó a que se diera un triunfo muy holgado de Salomón Jara Cruz como candidato del partido Morena. Pero además le quiero decir que el asunto es, no gana con una gran votación. De hecho, el padrón fue la tercera parte del padrón electoral, pero sacó el triple de su contendiente más cercano, de Alejandro Vilés Álvarez. El triple. Con eso ganó y se vuelve el primer gobernador de Morena en Oaxaca. Escuchemos el contexto. Previo al triunfo del primer candidato morenista a la gubernatura en Oaxaca, una serie de acontecimientos marcaron el proceso electoral 2021-2022. Ante el avasallador crecimiento del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Oaxaca, en los últimos meses o hasta años antes de la elección estatal, perfiles para competir por la candidatura ya disputaban el espacio del grupo morenista y partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Dado a la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, para diciembre de 2021, 6 eran los nombres de los precandidatos: Susana Harp, Salomón Jara Cruz, Irma Juan Carlos y Armando Contreras Castillo por Morena. En el caso del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, y por el Partido Verde, Raúl Bolaños Cachocue fue su precandidato. Para las elecciones de junio de 2022, los 7 candidatos en competencia por el voto atravesaron diversos conflictos internos dentro de sus fuerzas políticas. Salomón Jara, candidato por la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, logró obtener el reconocimiento como coordinador del Comité de Defensa de la 4T en Oaxaca, en medio de una impugnación por parte de Susana Harp, quien señalaba que no se respetó la paridad de género al ser la aspirante mujer más competitiva dentro de su partido. Es así que llegó a participar en la jornada electoral junto a Alejandra Morlán por MC, Nati Díaz por el PAN, Alejandro Avilés por la coalición Va por Oaxaca, Berzaín López por Nueva Alianza Oaxaca y Mauricio Cruz y Jesús López Rodríguez por candidaturas independientes. El 5 de junio de 2022, Salomón Jara Cruz fue beneficiado por el voto de la ciudadanía oaxaqueña, logrando que Morena, el Partido del Trabajo, Partido Verde y el PUP ganaran la primera gubernatura en Oaxaca. Esto como resultado del efecto rebote que la popularidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador generó en la sociedad, aunado a su estrecha cercanía como miembros del mismo movimiento político. Sin embargo, diversos presidentes municipales que respaldaron la candidatura de Jara Cruz influyeron en su victoria. Llegando el día en tomar posesión del gobierno del estado, el actual titular del Ejecutivo Estatal inició su administración con la decisión de recuperar el zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, después de 12 años de ser ocupado por un pequeño grupo de triquis desplazados, acción que fue aplaudida por la ciudadanía. A su llegada a la administración del gobierno estatal, el gobernador Salomón Jara presentó a los integrantes de su gabinete como austero pero eficiente, cercano a la gente y a las comunidades, comprometiendo su labor a trabajos del territorio. No obstante, por los movimientos políticos a nivel nacional y estatal, se dieron los primeros cambios de la mano de José Antonio Rueda Márquez, quien abandonó su cargo a la jefatura de gobierno por incluirse en la campaña de Claudia Sheinbaum. Después fueron Antonino Morales, dejando la Secretaría de Administración, y Laura Estrada, la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, quienes buscaron un lugar en el Senado. A estos grandes cambios se le unieron la renuncia de Elisa Cepeda a la Secretaría de las Mujeres, Alma Lilia Velasco Hernández a los servicios de salud, Claudina de Gives a CEMOVI y Nezahualcóyotl Salvatierra a CINFRA. A 2 años de la llegada de Salomón Jara Cruz al gobierno de Oaxaca, su administración ha sido señalada por diversos reclamos sociales, como las deficiencias del sistema de salud en hospitales públicos, como el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, y el más reciente provocado por el Decreto 24, por el cual se suprimieron 1,344 plazas en la administración estatal. No somos uno, no somos 100. Gobierno, cuéntanos. Afecta a nuestra familia, a nuestros hijos. Nos dejaste sin comer. Solamente pedimos justicia. Informó Julia Vallarta. Bueno, pues así llegó la primavera oaxaqueña. Ahora sí que literalmente partiendo plaza. ¿Cómo? Pues levantando los plantones que teníamos en el Zócalo y que a 2 años de distancia
no han regresado, ¿eh? Yo no sé si hubo una negociación, hubo una cuestión de aplicación firme de lo que tendría que ser la normatividad, si les dieron dinero, si no sé, pero ya no están ahí. Y la verdad, honestamente, estaban cometiendo un verdadero sacrilegio con el centro histórico de Oaxaca y se fueron, ¿verdad? Y se fueron, y se fueron, y se fueron. También tenemos el sondeo de lo que oaxaqueños y oaxaqueñas opinan ahora, a 2 años de la llegada de esta autodenominada primavera oaxaqueña. Escuchemos. Con solo 2 años frente al gobierno del estado, Salomón Jara Cruz ha sido reconocido por sus acciones como la recuperación del Zócalo de la ciudad y el decreto número 24 por el cual se suprimieron 1,344 bases administrativas del estado. Al respecto le preguntamos a la ciudadanía oaxaqueña cómo califica su gestión y esto comentaron. Yo veo que va bien su funcionamiento de gobierno, pues ha habido mucho apoyo. No, mala nada. Definitivamente mal. ¿Mal? ¿Por qué? Pues lo quieren sacar, ¿no? El por qué, quién sabe. ¿Por qué no está haciendo las cosas bien? No, pues que va muy bien. ¿Sí? Sí, por todo lo que está haciendo en los programas que está ayudando a los pueblos. Claro. Del 1 al 10, ¿cómo lo calificaría? Un 9. Pues bien. ¿Por qué? Por bien, porque está trabajando bien para el pueblo, ¿no? Más que nada. ¿Cómo calificaría el gobierno de Salomón Jara Cruz? Pues sí, ahorita él está trabajando bien ahorita. Hemos visto algunas obras, al Parque Primavera, que está muy bonito. Y lo felicito al gobernador porque sí le está echando ganas ahorita. Sí. Del 1 al 10, ¿con cuánto lo calificaría? Yo le daría un 9. Informó Julia Vallarta. Bueno, pues así hemos realizado este recorrido muy rápido por 3 sexenios más el actual de lo que es Oaxaca y con la intención de que usted pueda pues ir teniendo una idea, una imagen de lo que pasó y se pueda entender de alguna manera, se pueda entender mejor el asunto de lo que es la política en Oaxaca en 20 años, ¿no? 3 por 6, 18 más 2, 20 años de gobierno con diferentes partidos políticos, más lo que opina la gente o algunas gentes en Oaxaca de cómo ha transcurrido este gobierno. Y vemos ahí algunas reminiscencias extrañas. Gabino Cue, pues totalmente fuera, no ha levantado la mano para nada. Dicen que está con su hija atendiendo un restaurante allá en Monterrey. ¿Será o no? ¿Quién sabe? Yo no he ido ni lo he visto, pero eso es lo que trasciende. Ulises Ruiz Ortiz, súper activo, diciendo, vamos por un partido nuevo, vamos. El caso de Alejandro Murat Hinojosa, senador de Oaxaca, ¿no? Plurinominal, por el partido Morena, y que ha causado mucho revuelo su afiliación, que se acaba de dar hace apenas unos días, en donde se toma una foto con Luisa María Alcalde, que es la dirigente nacional de Morena, en donde muestra a Alejandro Murat su credencial como militante de Morena, cuando Alejandro y sobre todo su papá, don Pepe Murat, fueron durante varios años pilares del priismo nacional. Salomón, pues todavía en funciones, faltará que transcurra algún tiempo para que se pueda ver los resultados ya inmediatos o de mediano y largo plazo de su gobierno. Yo soy Jaime Velázquez, les agradezco que nos hayan acompañado ahora en Operación Noticias y esté pendiente de los próximos temas.